El amanecer se extendía lentamente sobre las vastas llanuras del norte de China, tiñendo de oro los campos aún húmedos por el rocío. Era un tiempo de transición, un instante suspendido entre el caos y el orden, entre el eco de antiguas guerras y el surgimiento de algo que transformaría para siempre el destino de millones. El mundo que nacía no lo hacía en silencio, sino sobre las cenizas de conflictos, ambiciones y sueños inconclusos. Antes de que el Imperio Han se alzara, la tierra había sido moldeada por la fuerza implacable de la dinastía Qin. Aquella unificación, lograda con hierro y sangre, había impuesto un orden severo, casi inhumano. Las leyes eran rígidas, el castigo inevitable, y la vida del campesino o del soldado valía poco frente a la maquinaria del Estado. Sin embargo, como sucede con toda estructura construida sin equilibrio, la tensión acumulada terminó por resquebrajar sus cimientos. Cuando el emperador Qin Shi Huang murió, el imperio que había levantado comenzó a desmoronarse desde dentro. Rebeliones surgieron como incendios en los campos secos, extendiéndose sin control. Los hombres que habían sido oprimidos encontraron en el caos una oportunidad. Entre ellos se encontraba un hombre que no parecía destinado a la grandeza. Liu Bang no era noble, ni descendía de linajes gloriosos. Había sido un funcionario menor, un hombre común que conocía más de deudas y dificultades que de estrategia y poder. Pero en medio de la tormenta, esa misma sencillez se convirtió en su mayor fortaleza. Donde otros veían el trono como un derecho, él lo veía como una posibilidad lejana, casi imposible. Y tal vez por eso, porque no estaba cegado por la ambición absoluta, supo escuchar, adaptarse y sobrevivir. Mientras otros líderes rebeldes se proclamaban herederos de antiguos reinos, Liu Bang caminaba entre soldados y campesinos, compartiendo sus preocupaciones, entendiendo sus miedos. Su ejército no estaba formado por guerreros profesionales, sino por hombres que luchaban porque no tenían otra opción. Esa conexión invisible, tejida con confianza más que con disciplina, se convirtió en una fuerza difícil de quebrar. Pero el camino hacia el poder no estaba libre de obstáculos. Entre todos los rivales que emergieron tras la caída de Qin, uno destacaba por encima de los demás. Xiang Yu, alto, fuerte, carismático y temido, era el reflejo perfecto del guerrero ideal. Su presencia en el campo de batalla imponía respeto, y su reputación crecía con cada victoria. El enfrentamiento entre Liu Bang y Xiang Yu no fue simplemente una lucha por el control del territorio. Fue un choque de visiones, de estilos, de formas de entender el poder. Xiang Yu confiaba en la fuerza, en la grandeza visible, en el dominio inmediato. Liu Bang, en cambio, avanzaba con paciencia, con estrategia, con la capacidad de retroceder cuando era necesario. Las batallas entre ambos no siempre favorecieron al futuro fundador de los Han. Hubo momentos en que todo parecía perdido, en que sus tropas eran superadas y su posición insostenible. Pero incluso en la derrota, Liu Bang aprendía, observaba, esperaba. La guerra culminó en un punto que sería recordado durante generaciones: la batalla final en Gaixia. Allí, rodeado, aislado y sin posibilidad de escape, Xiang Yu enfrentó su destino. Las canciones de Chu, entonadas por las tropas enemigas, resonaban en la noche como un recordatorio cruel de lo que había perdido. Su ejército, desmoralizado, comenzó a dispersarse. En ese instante, la historia giró sobre sí misma. Xiang Yu, el guerrero invencible, comprendió que su tiempo había terminado. No fue capturado, no fue juzgado. Eligió su propio final, manteniendo hasta el último momento la dignidad que había definido su vida. Y así, en medio del silencio posterior a la tormenta,
Liu Bang emergió como el vencedor. Pero la victoria no era el final. Era apenas el comienzo. Con la fundación de la dinastía Han, el mundo comenzó a cambiar de manera más profunda de lo que cualquiera en ese momento podía imaginar. Liu Bang, ahora emperador Gaozu, entendió algo que su predecesor no había logrado comprender. El poder no podía sostenerse únicamente con miedo. Las leyes fueron suavizadas, los castigos moderados. Se permitió que la gente respirara. El imperio comenzó a reconstruirse no solo en sus murallas y caminos, sino en el tejido mismo de su sociedad. Los campesinos regresaron a sus tierras, los mercados volvieron a llenarse, y lentamente la vida retomó su curso. Sin embargo, la estabilidad no significaba ausencia de conflicto. Dentro de la corte, las intrigas se multiplicaban. Generales que habían sido aliados se convertían en amenazas potenciales. Familias nobles buscaban consolidar su influencia. Y en el corazón del poder, las decisiones se volvían cada vez más complejas. El emperador debía equilibrar recompensas y castigos, confianza y sospecha. Porque el imperio Han no era solo un territorio, era una idea de orden tras el caos, de equilibrio tras el exceso, de humanidad tras la dureza. Y como toda idea poderosa, necesitaba ser defendida constantemente. A medida que los años pasaban, el imperio se expandía. Las fronteras se extendían hacia regiones desconocidas, donde nuevos pueblos, nuevas culturas y nuevos desafíos esperaban. Las rutas comerciales comenzaban a tomar forma, conectando China con tierras lejanas de las que antes solo existían rumores. Caravanas cargadas de seda, jade y especias cruzaban desiertos y montañas, llevando no solo mercancías, sino también historias, creencias y conocimientos. Lo que había comenzado como una necesidad estratégica, pronto se transformó en algo mucho mayor, un puente entre mundos. Pero cada expansión traía consigo riesgos. En el norte, los pueblos nómadas continuaban siendo una amenaza constante. Sus incursiones eran rápidas, impredecibles, y ponían a prueba la capacidad del imperio para defender sus fronteras. No se trataba de un enemigo que pudiera ser derrotado en una sola batalla. Era una presencia persistente, una sombra en el horizonte. El imperio Han tuvo que adaptarse. Fortificaciones se levantaron. Ejércitos fueron reorganizados. Estrategias cambiaron. Y en medio de todo esto, surgieron figuras que dejarían una huella imborrable en la historia. Generales brillantes, consejeros sabios, emperadores decididos, cada uno aportando su parte a la construcción de algo que trascendía sus propias vidas. Pero también hubo errores. Decisiones que en su momento parecían necesarias, pero que con el tiempo revelaron sus consecuencias. Porque ningún imperio, por fuerte que sea, está libre de fallos. Y así, mientras el imperio Han alcanzaba su apogeo, también sembraba, sin saberlo, las semillas de futuros desafíos. El tiempo avanzaba, implacable, y la historia, silenciosa pero constante, continuaba su curso. El imperio Han no se construyó en un solo impulso, ni se sostuvo únicamente por la victoria de un hombre. Tras la coronación de Liu Bang, el mundo que lo rodeaba seguía siendo frágil, como una estructura recién levantada sobre tierra aún inestable. La guerra había terminado, pero sus ecos persistían en cada rincón del imperio. Las ciudades aún mostraban cicatrices. Aldeas enteras habían sido abandonadas. Campos fértiles permanecían sin cultivar, como si la tierra misma dudara en volver a confiar en los hombres. El nuevo emperador comprendía que gobernar no era conquistar, y que mantener el orden requería una paciencia distinta a la que había mostrado en el campo de batalla.
En los primeros años de su reinado, el desafío más grande no venía del exterior, sino del interior. Muchos de los generales que lo habían ayudado al ir a alcanzar el poder no estaban dispuestos a aceptar un papel secundario. Habían arriesgado sus vidas, comandado ejércitos, tomado ciudades. Ahora, en tiempos de paz, esperaban recompensas proporcionales a sus sacrificios. Algunos las recibieron. Otros comenzaron a impacientarse. Liu Bang conocía bien el peligro. Había visto cómo el exceso de poder en manos equivocadas podía destruir imperios enteros. Por eso, con una mezcla de astucia y cautela, comenzó a reducir la influencia de aquellos que podían convertirse en amenazas. Algunos fueron enviados a gobernar regiones lejanas, donde su poder quedaba aislado. Otros, bajo acusaciones cuidadosamente construidas, fueron eliminados. No fue un proceso limpio, pero fue necesario. En el corazón del palacio, otra figura comenzaba a consolidar su propia influencia. La emperatriz Lu Xi, una mujer de inteligencia aguda y voluntad implacable, no se conformaba con ser una presencia simbólica. Observaba, analizaba y aprendía el lenguaje del poder con una precisión inquietante. Su relación con Liu Bang era compleja, marcada por años de lucha, separación y sacrificio. Pero más allá de los vínculos personales, ella entendía algo fundamental. El poder no se hereda, se asegura. Mientras el emperador se ocupaba de estabilizar el imperio, Lu Qi comenzaba a tejer su propia red de alianzas dentro de la corte. Funcionarios leales, familiares estratégicamente posicionados, decisiones que parecían menores pero que, con el tiempo, adquirían un peso decisivo. El imperio Han, aún en su infancia, ya estaba siendo moldeado por fuerzas visibles e invisibles. A medida que los años pasaban, las reformas de Liu Bang empezaron a dar frutos. La economía se recuperaba lentamente. Los impuestos se ajustaban para no asfixiar a la población. Las leyes, inspiradas en parte por el pensamiento confuciano, buscaban no solo castigar, sino también guiar. El imperio comenzaba a encontrar un equilibrio, pero ese equilibrio era frágil. En las fronteras del norte, los Xiongnu seguían representando una amenaza constante. Eran rápidos, móviles, imposibles de atrapar en una guerra convencional. Sus incursiones no buscaban conquistar, sino desgastar. Atacaban cuando menos se esperaba y desaparecían antes de que el ejército imperial pudiera responder. Frente a este enemigo, Liu Bang tuvo que tomar una decisión difícil. En lugar de insistir en una guerra interminable, optó por una estrategia diferente: la diplomacia. Se establecieron acuerdos, intercambios, incluso matrimonios políticos que buscaban mantener una paz precaria. No era una victoria, pero era una pausa. Y a veces, en la historia, una pausa es todo lo que se necesita para prepararse para lo que viene. Con el paso del tiempo, el emperador comenzó a sentir el peso de los años. Las batallas que una vez había liderado ahora eran recuerdos lejanos. El cuerpo, marcado por heridas y fatiga, ya no respondía como antes. Pero su mente seguía alerta. Sabía que su mayor legado no sería la conquista, sino la continuidad. La pregunta no era si el imperio Han sobreviviría a su muerte, sino cómo. Y en esa pregunta se escondía una inquietud que no podía ignorar. Porque en la corte, entre sus propios hijos, entre sus propios aliados, comenzaban a surgir tensiones que ningún ejército podía resolver. El futuro del imperio no se decidiría en el campo de batalla. Se decidiría en los pasillos del poder, en decisiones silenciosas, en lealtades cambiantes. Cuando finalmente Liu Bang murió, el imperio no cayó en el caos inmediato, pero tampoco permaneció intacto. La emperatriz Lu Qi tomó el control, y con ella comenzó una nueva etapa.
una etapa marcada no por la expansión, sino por la consolidación y por el miedo. Bajo su influencia, el poder se volvió más concentrado, más calculado. Aquellos que representaban una amenaza, real o potencial, fueron eliminados sin vacilación. Las decisiones ya no buscaban solo estabilidad, sino control absoluto. La corte se transformó. El silencio reemplazó a la confianza, la cautela a la lealtad. Pero incluso en ese ambiente tenso, el imperio continuó funcionando. Las estructuras creadas por Liu Bang eran lo suficientemente fuertes como para sostenerse, al menos por un tiempo. Y ese tiempo permitió algo inesperado. Una nueva generación comenzó a surgir. Emperadores jóvenes, consejeros formados en la tradición, funcionarios que creían en una forma diferente de gobernar. Poco a poco, el legado de Lu Qi comenzó a desvanecerse, y con él, la sombra que había cubierto la corte. El imperio Han entraba en una nueva fase, más estable, más organizado, más ambicioso, pero también más complejo. Porque ahora, el desafío no era solo sobrevivir, era prosperar, sin perder el equilibrio que tanto había costado alcanzar. Y en ese delicado punto, donde el poder y la sabiduría debían coexistir, la historia del Imperio Han continuaba avanzando, silenciosa, pero imparable. El tiempo, que nunca se detiene ni perdona, avanzaba con paso firme sobre el Imperio Han. Tras los años de tensión bajo la sombra de la emperatriz Lu Qi, el equilibrio comenzó a restaurarse lentamente, como un río que después de una tormenta vuelve a encontrar su cauce. Cuando la influencia de la familia Lu finalmente se desmoronó, no fue por un solo golpe, sino por una acumulación silenciosa de desconfianza, resentimiento y temor. Aquellos que habían permanecido en las sombras durante años, observando y esperando, comenzaron a moverse con precisión. La caída de ese poder interno no fue solo un cambio político, fue un respiro. Y en ese respiro emergió una nueva etapa para el imperio. Una etapa que estaría marcada por algo que hasta entonces había sido escaso: estabilidad prolongada. Los emperadores que siguieron comprendieron una lección esencial. El exceso, ya fuera de severidad o de indulgencia, conducía inevitablemente al desequilibrio. Por eso adoptaron un enfoque más moderado, buscando armonía entre autoridad y compasión. Durante este periodo, el pensamiento confuciano comenzó a consolidarse no solo como una filosofía, sino como la base misma del gobierno. No se trataba simplemente de reglas o doctrinas, sino de una forma de entender el mundo, donde cada individuo tenía un lugar y una responsabilidad dentro de un orden mayor. El emperador no era solo un gobernante, era un mediador entre el cielo y la tierra. Esta idea transformó profundamente la estructura del imperio. Los funcionarios ya no eran elegidos únicamente por su lealtad o su fuerza, sino por su conocimiento, su disciplina, su capacidad de comprender los principios que sostenían el orden social. Así comenzó a formarse una burocracia que con el tiempo se convertiría en una de las más sofisticadas del mundo antiguo. Pero mientras en el interior se fortalecían las instituciones, en el exterior el mundo no permanecía inmóvil. Las fronteras seguían siendo un lugar de incertidumbre. En el norte, los Xiongnu continuaban observando, evaluando, esperando el momento adecuado para atacar. Sus movimientos eran como el viento, invisibles hasta que ya era demasiado tarde. El imperio, consciente de esta amenaza constante, comenzó a transformar su forma de defenderse. Las murallas se reforzaron, las guarniciones se multiplicaron. Pero más importante aún, la estrategia cambió. Ya no se trataba solo de resistir, se trataba de comprender al enemigo. Se enviaron emisarios, se recopilaron informes, se estudiaron sus costumbres, sus rutas, sus debilidades.
el Imperio Han comenzó a mirar más allá de sus propias fronteras, no como un territorio desconocido, sino como un espacio que debía ser entendido. Y en ese proceso de descubrimiento, algo inesperado ocurrió. El mundo se abrió. Las expediciones hacia el oeste, impulsadas inicialmente por necesidades militares, comenzaron a revelar un universo mucho más amplio de lo que se había imaginado. Regiones lejanas, pueblos desconocidos, productos exóticos. Todo empezó a entrelazarse en una red que crecía con cada paso. Las rutas comerciales, que más tarde serían conocidas como la Ruta de la Seda, comenzaron a tomar forma de manera casi orgánica, como si siempre hubieran estado destinadas a existir. Caravanas interminables atravesaban desiertos abrasadores y montañas imposibles, llevando seda, pero también ideas, religiones, tecnologías, costumbres. Todo viajaba junto con las mercancías. El Imperio Han no solo se expandía territorialmente, se expandía culturalmente, pero con cada nueva conexión surgían nuevos desafíos. El contacto con otros pueblos traía riqueza, pero también tensiones. Diferencias culturales, conflictos comerciales, rivalidades políticas. El imperio debía aprender a navegar en un mundo que ya no era cerrado, sino profundamente interconectado. En la corte, estas transformaciones no pasaban desapercibidas. Algunos veían en esta apertura una oportunidad sin precedentes. Otros, en cambio, la consideraban un riesgo. Temían que la influencia extranjera debilitara las tradiciones, que el contacto constante erosionara los valores que sostenían el orden interno. Y así, como tantas veces en la historia, el progreso vino acompañado de incertidumbre. Mientras tanto, el poder imperial alcanzaba uno de sus momentos más brillantes. Bajo gobernantes capaces y consejeros visionarios, el Imperio Han entró en lo que muchos considerarían su edad dorada. La economía florecía, la cultura se enriquecía, y el Estado funcionaba con una eficiencia que parecía casi perfecta. Pero incluso en la cima, el peligro no desaparece. Solo cambia de forma. El crecimiento trae complejidad. La riqueza atrae ambición. Y donde hay ambición, inevitablemente surge la competencia. En los pasillos del poder, las alianzas comenzaban a transformarse en rivalidades. Familias influyentes competían por posiciones clave. Funcionarios buscaban ascender, no siempre por mérito, sino por conveniencia. El sistema que había sido diseñado para garantizar el equilibrio comenzaba, lentamente, a mostrar fisuras. Y sin embargo, desde la distancia, el imperio parecía invencible. Sus ciudades prosperaban, sus ejércitos eran fuertes. Su influencia se extendía más allá de lo imaginable. Pero la historia rara vez se decide en lo visible. Bajo la superficie, en decisiones aparentemente insignificantes, en pequeños actos de ambición o negligencia, comenzaban a gestarse cambios que, con el tiempo, alterarían el curso de todo. Porque el Imperio Han, en su momento de mayor esplendor, ya llevaba dentro de sí las semillas de su transformación. Y el tiempo, silencioso como siempre, continuaba avanzando. El esplendor del Imperio Han alcanzaba su punto más alto, y desde cualquier rincón del vasto territorio parecía que el orden finalmente había vencido al caos. Las ciudades no solo crecían en tamaño, sino en complejidad. Calles organizadas, mercados llenos de vida, talleres donde artesanos perfeccionaban técnicas transmitidas por generaciones. Todo respiraba una sensación de estabilidad que décadas atrás habría parecido imposible. Pero la estabilidad, cuando se prolonga demasiado, comienza a ocultar tensiones que ya no son visibles a simple vista. En la corte, el poder se había refinado. Ya no se trataba de espadas ni de batallas abiertas, sino de palabras cuidadosamente elegidas, de silencios estratégicos, de decisiones tomadas en habitaciones cerradas
donde cada gesto tenía un significado oculto. Los funcionarios, formados en la tradición confuciana, dominaban el arte del equilibrio, pero también el arte de la influencia. El sistema burocrático, que había sido diseñado para garantizar justicia y eficiencia, empezaba a convertirse en un laberinto. Cada decreto pasaba por múltiples manos. Cada decisión se analizaba desde perspectivas distintas. Y en ese proceso, la claridad comenzaba a diluirse. Algunos funcionarios se mantenían fieles a los ideales que habían dado forma al imperio. Creían en el deber, en la armonía, en el servicio al bien común. Pero otros comenzaron a ver en el sistema una oportunidad. No para servir, sino para ascender. Las alianzas se tejían con discreción. Las recomendaciones se intercambiaban como favores. Y poco a poco, sin que nadie lo declarara abiertamente, el mérito dejó de ser el único camino hacia el poder. Mientras tanto, en las regiones más alejadas del centro, la realidad era distinta. El imperio podía parecer sólido desde la capital, pero en las fronteras la distancia comenzaba a sentirse. Gobernadores locales acumulaban autoridad. Algunos cumplían con su deber, manteniendo el orden y asegurando el flujo de recursos hacia el centro. Otros, en cambio, comenzaban a actuar con mayor independencia. No era una rebelión abierta, era algo más sutil. Una autonomía que crecía en silencio. Las comunicaciones, lentas y vulnerables, no siempre lograban transmitir la realidad de lo que ocurría en esas tierras lejanas. Y cuando lo hacían, a menudo era demasiado tarde para intervenir de manera efectiva. El Imperio Han, en su inmensidad, comenzaba a enfrentarse a uno de los desafíos más complejos de toda gran civilización: el control de la distancia. Pero no era el único problema. La prosperidad, que durante años había sido una bendición, empezaba a generar desigualdad. Las grandes familias acumulaban riqueza y tierras, mientras que muchos campesinos, atrapados en deudas, veían cómo su vida se volvía cada vez más difícil. El equilibrio social, tan cuidadosamente construido, comenzaba a inclinarse. En los campos el descontento crecía. No de forma explosiva, no aún, pero sí constante. Como una presión que aumenta lentamente, imperceptible al principio, pero inevitable en su desenlace. El gobierno intentó responder. Se implementaron reformas, se ajustaron impuestos, se emitieron decretos destinados a proteger a los más vulnerables. Pero la realidad era más compleja que cualquier ley. Porque el problema no estaba solo en las normas. Estaba en cómo se aplicaban. Y en muchas regiones, esas normas se distorsionaban antes de llegar a quienes más las necesitaban. Mientras tanto, en la corte, otro fenómeno comenzaba a tomar forma: el poder de los eunucos. Inicialmente considerados servidores leales, alejados de las ambiciones tradicionales debido a su condición, comenzaron a ocupar posiciones cada vez más cercanas al emperador. Su acceso directo al centro del poder los convertía en intermediarios indispensables. Y donde hay acceso, hay influencia. Con el tiempo, algunos de ellos comenzaron a intervenir en decisiones políticas, a formar alianzas, a inclinar la balanza en conflictos internos. Su presencia, inicialmente discreta, se volvió cada vez más visible y más controvertida. Los funcionarios tradicionales veían en ellos una amenaza, no por su número, sino por su posición, porque no respondían a las mismas reglas, ni compartían las mismas limitaciones. El equilibrio del poder volvía a alterarse. Y como en toda transformación, surgieron bandos. Por un lado, aquellos que defendían el orden establecido, la tradición, la jerarquía. Por otro, quienes veían en estos cambios una oportunidad para redefinir el sistema. El conflicto no estalló de inmediato. Se desarrolló lentamente, como una grieta que se extiende sin hacer ruido. Mientras tanto, el emperador, en el centro de todo, debía navegar entre estas fuerzas opuestas.
Sus decisiones, cada vez más complejas, tenían consecuencias que se extendían mucho más allá de lo inmediato. Porque gobernar un imperio no era solo mantener el orden, era anticipar el futuro. Y en ese futuro comenzaban a aparecer señales inquietantes. Sequías en algunas regiones, inundaciones en otras, fenómenos naturales que no solo afectaban la producción agrícola, sino que también eran interpretados como signos. En la cosmovisión del Imperio Han, el cielo no era indiferente. El mandato del cielo no era eterno. Y cuando el equilibrio se rompía, cuando el sufrimiento aumentaba, cuando el orden se debilitaba, el cielo enviaba señales. Señales que no podían ser ignoradas. El Imperio Han, en su grandeza, comenzaba a enfrentarse no solo a desafíos humanos, sino a una inquietud más profunda. La duda. ¿Podía sostenerse para siempre? ¿O estaba, como todos los imperios antes que él, destinado a transformarse o desaparecer? La respuesta aún no era clara, pero las primeras sombras comenzaban a alargarse. Y el tiempo, implacable como siempre, seguía avanzando. El Imperio Han continuaba su marcha, majestuoso en apariencia, pero cada vez más cargado de tensiones invisibles. Lo que desde la distancia parecía un orden perfecto, en su interior comenzaba a transformarse en una estructura sometida a fuerzas que ya no podían ser contenidas con facilidad. Las señales estaban en todas partes. En los campos, donde la tierra ya no respondía con la misma generosidad. En los mercados, donde los precios fluctuaban con una inestabilidad que inquietaba a comerciantes y campesinos por igual. En los rostros de la gente, donde la esperanza comenzaba a mezclarse con una silenciosa resignación. El problema no era único, era acumulativo. Durante décadas, el crecimiento del imperio había sido constante, pero ese crecimiento había creado una red compleja de dependencias. El Estado necesitaba recursos para sostener su maquinaria administrativa, para mantener ejércitos, para financiar obras públicas. Y esos recursos provenían, en última instancia, de la tierra y de quienes la trabajaban. Los impuestos, aunque ajustados en teoría, en la práctica se volvían cada vez más pesados. No siempre por decisión directa del emperador, sino por la cadena de intermediarios que se extendía desde la corte hasta las aldeas más remotas. Cada nivel añadía su propia presión. Cada funcionario, su propia interpretación. Y en ese proceso, la carga sobre el campesino se volvía insoportable. Muchos comenzaron a perder sus tierras. Otros, incapaces de pagar, se veían obligados a vender su trabajo, su libertad, incluso a sus propias familias. La desigualdad, que antes era una preocupación distante, ahora se convertía en una realidad palpable. El Imperio Han, construido sobre la idea de armonía, comenzaba a fracturarse desde su base. En la corte, estas noticias llegaban, pero no siempre con claridad. Los informes eran filtrados, suavizados, reinterpretados. Algunos funcionarios temían transmitir la verdad. Otros preferían ocultarla para proteger sus propios intereses. Y así, la imagen que recibía el emperador no siempre reflejaba la realidad. Era un imperio que comenzaba a perder contacto consigo mismo. Mientras tanto, las luchas internas se intensificaban. Los eunucos, cuya influencia había crecido de manera constante, ahora ocupaban posiciones clave en la administración. Su cercanía al emperador les permitía controlar el flujo de información, influir en nombramientos, intervenir en decisiones críticas. Frente a ellos, los eruditos confucianos intentaban defender el orden tradicional. No era solo una disputa de poder, era una confrontación entre visiones, entre quienes creían en un sistema basado en principios y quienes operaban a través de la proximidad y la influencia directa.
Las tensiones entre ambos grupos comenzaron a escalar. Acusaciones, purgas, conspiraciones. El ambiente en la corte se volvía cada vez más tenso, más impredecible. La confianza desaparecía, reemplazada por una vigilancia constante. Y en ese entorno, gobernar se volvía cada vez más difícil. Porque el problema ya no era solo administrar el imperio, era sobrevivir dentro de él. En las regiones más alejadas, la situación seguía deteriorándose. Las sequías destruían cosechas enteras. Las inundaciones arrasaban aldeas. La gente, atrapada entre la naturaleza y el peso del Estado, comenzaba a perder la fe. Y cuando la fe se pierde, algo cambia profundamente. Porque en el mundo del Imperio Han, el orden no era solo político, era cósmico. El emperador gobernaba bajo el mandato del cielo. Y ese mandato no era permanente. Dependía del equilibrio, de la justicia, de la prosperidad del pueblo. Cuando ese equilibrio se rompía, el cielo respondía, y muchos comenzaron a interpretar los desastres como una señal clara. El mandato estaba en peligro. En ese contexto, surgieron movimientos que no solo ofrecían resistencia, sino también esperanza. Uno de ellos comenzó de forma casi imperceptible. En las aldeas, entre campesinos desesperados, empezó a difundirse una creencia, una idea de renovación, de cambio, de un mundo donde el sufrimiento terminaría. Sus líderes no eran generales ni nobles, eran hombres que hablaban de justicia, de equilibrio, de un nuevo orden. Y sus palabras encontraron eco. Lo que comenzó como un murmullo, pronto se convirtió en un movimiento. La rebelión de los turbantes amarillos. No era una rebelión convencional. No se trataba solo de tomar ciudades o derrotar ejércitos. Era una expresión de todo lo que había sido ignorado durante años. El descontento, la pobreza, la desesperación. Cuando estalló, lo hizo con una fuerza que sorprendió incluso a quienes habían percibido las señales. Miles, luego decenas de miles, se unieron al levantamiento. Campesinos, artesanos, hombres y mujeres que ya no veían otra salida. El imperio respondió. Los ejércitos fueron movilizados. Generales experimentados fueron enviados a sofocar la rebelión. Y en términos militares, el resultado fue claro. La rebelión fue contenida, pero no destruida, porque su origen no estaba en un líder, estaba en la realidad misma del imperio. Y esa realidad no había cambiado. De hecho, la respuesta militar trajo consigo nuevas consecuencias. Para enfrentar la magnitud de la rebelión, el gobierno otorgó mayor poder a líderes militares regionales. Hombres capaces, leales en apariencia, pero que ahora disponían de ejércitos propios, de autoridad local, de influencia directa. Era una decisión necesaria, pero también peligrosa, porque el equilibrio del poder volvía a desplazarse. Y esta vez, no dentro de la corte, sino en todo el territorio. El imperio Han seguía en pie. Sus estructuras aún funcionaban, pero algo fundamental había cambiado. El control ya no era absoluto. El orden ya no era incuestionable. Y en ese nuevo escenario, donde múltiples fuerzas comenzaban a emerger, el futuro del imperio se volvía incierto. La historia avanzaba hacia un punto de inflexión. Uno en el que el destino del imperio Han ya no dependería de una sola voluntad, sino de muchas. Y no todas estaban alineadas. El imperio Han ya no era el mismo. A simple vista, las estructuras seguían en pie. Las ciudades continuaban activas, los funcionarios ocupaban sus cargos, los ejércitos marchaban cuando eran convocados. Pero bajo esa apariencia de continuidad, algo esencial había cambiado de forma irreversible. El poder, que durante generaciones había fluido desde el centro hacia las provincias, comenzaba ahora a dispersarse. Y esa dispersión no era caótica. Aún. Era silenciosa.
Tras la rebelión de los turbantes amarillos, el imperio había recurrido a una solución que, en el momento, parecía inevitable: confiar en líderes militares regionales para restaurar el orden. Estos hombres no eran simples comandantes, eran figuras con experiencia, con ambición y ahora con recursos. Se les otorgó autoridad, se les permitió reclutar ejércitos, se les confió el destino de regiones enteras, y ellos cumplieron. Las rebeliones fueron sofocadas, los caminos reabiertos, las ciudades recuperadas. Pero el precio de esa estabilidad fue más alto de lo que la corte estaba dispuesta a reconocer, porque esos ejércitos no desaparecieron después de la victoria. Permanecieron, leales, pero no necesariamente al emperador. En cada región, estos líderes comenzaron a consolidar su posición. Administraban territorios, recolectaban impuestos, imponían leyes. En teoría, todo en nombre del imperio. En la práctica, cada vez más bajo su propio control. El equilibrio comenzaba a romperse. En la capital, la corte seguía atrapada en sus propias luchas internas. Los eunucos y los funcionarios continuaban disputándose la influencia sin percibir completamente que el verdadero poder empezaba a desplazarse fuera de sus muros. Era un error que costaría caro, porque mientras la corte debatía, los generales actuaban. Uno de los primeros en destacar fue un hombre que entendía no solo la guerra, sino también la política. No era el más fuerte, ni el más noble, pero poseía algo más peligroso: visión. Observaba el caos no como una amenaza, sino como una oportunidad. Mientras otros intentaban restaurar el viejo orden, él comenzaba a construir uno nuevo. En distintas regiones, figuras similares emergían, cada una con su propio ejército, cada una con su propia ambición. El imperio Han, que alguna vez había sido una unidad sólida, empezaba a fragmentarse en esferas de influencia, no de forma oficial, pero sí real. Las alianzas entre estos líderes eran inestables. Hoy cooperaban, mañana se enfrentaban. La lealtad se volvía relativa, dependiente de circunstancias, de beneficios, de conveniencia. La guerra que el imperio había intentado dejar atrás regresaba, pero esta vez no como una rebelión, sino como una competencia entre poderes. En medio de este escenario, el emperador permanecía en el trono, pero cada vez con menos control. Sus decretos seguían emitiéndose, pero ya no siempre se obedecían. Su autoridad existía, pero ya no era absoluta, era un símbolo. Y en un mundo que cambiaba rápidamente, los símbolos comenzaban a perder fuerza frente a la realidad. Mientras tanto, la población, agotada por años de inestabilidad, observaba estos cambios con una mezcla de miedo y resignación. Para ellos, poco importaba quién gobernara, siempre que hubiera orden, siempre que pudieran trabajar la tierra, alimentar a sus familias, vivir sin temor constante. Pero ese orden era cada vez más difícil de mantener. Las guerras entre señores locales devastaban regiones enteras. Los campos volvían a quedar abandonados. Las rutas comerciales se volvían inseguras. El progreso logrado durante generaciones comenzaba a desvanecerse. El imperio Han no estaba colapsando de un solo golpe. Se estaba desintegrando. Lentamente, inevitablemente. Y en medio de ese proceso surgieron figuras que cambiarían el curso de la historia. Hombres que no solo luchaban por sobrevivir, sino por dominar. Entre ellos, algunos destacaban por su capacidad de adaptarse al caos, de utilizarlo, de moldearlo a su favor. No buscaban restaurar el pasado, buscaban construir el futuro. Un futuro que ya no estaría definido por un solo imperio, sino por múltiples fuerzas en constante conflicto. El mundo que se aproximaba no sería uno de unidad, sería uno de división, pero también, paradójicamente, de transformación. Porque de ese caos
surgiría algo nuevo, algo que nadie, en ese momento, podía comprender completamente. El Imperio Han aún existía, pero su tiempo, tal como había sido concebido, se estaba agotando. Y la historia, implacable, avanzaba hacia un nuevo capítulo, donde el poder ya no se heredaría, se conquistaría. El mundo del Imperio Han entraba en una etapa donde ya no existía una única dirección clara. Lo que antes había sido un flujo constante de autoridad desde el centro hacia las provincias, ahora se había fragmentado en múltiples corrientes que chocaban entre sí, impredecibles y cada vez más difíciles de controlar. Las antiguas estructuras seguían en pie, pero eran, en esencia, sombras de lo que habían sido. En la capital, el emperador aún ocupaba el trono, rodeado de rituales, de símbolos, de una grandeza que intentaba sostener la ilusión de continuidad. Pero fuera de esos muros, la realidad era distinta. Los decretos imperiales tardaban en llegar, y cuando lo hacían, muchas veces eran ignorados o reinterpretados según la conveniencia de quienes controlaban cada región. El imperio ya no hablaba con una sola voz. Se había convertido en un eco fragmentado. En las provincias, los señores de la guerra consolidaban su poder. Algunos gobernaban con mano firme, imponiendo orden en territorios devastados. Otros, en cambio, utilizaban la fuerza sin medida, sumiendo a la población en un ciclo constante de violencia y explotación. Pero todos compartían algo en común. Ya no dependían realmente del emperador. Sus ejércitos eran leales a ellos. Sus recursos provenían de sus propias tierras. Su autoridad nacía de su capacidad para mantener el control, no de un mandato lejano. El equilibrio había cambiado de forma definitiva. Y en ese nuevo escenario comenzaron a surgir figuras que no solo buscaban sobrevivir, sino redefinir el mundo en el que vivían. Uno de ellos, en particular, destacaba por encima de los demás. No por su fuerza inicial, sino por su inteligencia estratégica, por su capacidad de ver más allá del momento inmediato. Comprendía que la guerra no se ganaba solo con ejércitos, sino con alianzas, con información, con paciencia. Observaba a sus rivales. Aprendía de sus errores, esperaba. Mientras otros se lanzaban a conflictos directos, consumiendo sus recursos y debilitando sus posiciones, él construía lentamente una base sólida. Reunía talentos, atraía consejeros, organizaba su territorio con una precisión que pocos podían igualar. No buscaba la victoria rápida, buscaba la victoria inevitable. A su alrededor, otros líderes también emergían, cada uno con su propia visión, cada uno convencido de su derecho a dominar. Las alianzas entre ellos eran frágiles, cambiantes. Un acuerdo firmado hoy podía romperse mañana. Una traición podía surgir donde antes había confianza. El mundo se volvía cada vez más inestable. Y en medio de ese caos, la población sufría. Las guerras constantes destruían cosechas, desplazaban comunidades, interrumpían el comercio. La vida cotidiana se convertía en una lucha constante por la supervivencia. La gente ya no esperaba estabilidad, solo esperaba resistir. Pero incluso en ese contexto, algo comenzaba a tomar forma. Una nueva estructura. No visible aún, no definida completamente, pero presente en las decisiones de aquellos que comprendían la magnitud del cambio. El antiguo Imperio Han, con su orden centralizado, su burocracia organizada, su equilibrio cuidadosamente construido, estaba llegando a su fin. Pero su legado no desaparecía. Se transformaba. Las ideas que lo habían sostenido, la importancia del orden, la necesidad de legitimidad, el valor de la administración, comenzaban a adaptarse a un nuevo mundo donde el poder ya no sería único, sino compartido o disputado. Mientras tanto, en la corte, los últimos intentos por recuperar el control se volvían cada vez más desesperados.
Se emitían decretos, se intentaban reorganizar ejércitos, se buscaban alianzas que pudieran restaurar la autoridad imperial. Pero cada acción parecía llegar demasiado tarde, como si el tiempo mismo se hubiera adelantado al imperio. La realidad ya no podía ser revertida, solo enfrentada. Y en ese enfrentamiento algunos verían la caída, otros la oportunidad. Porque la historia, en su esencia más profunda, no es solo una sucesión de finales, es una cadena de comienzos. El imperio Han estaba terminando, pero al mismo tiempo algo nuevo estaba naciendo. Un mundo donde la unidad daría paso a la división, donde el orden sería reemplazado por el conflicto, y donde, en medio de ese conflicto, surgirían nuevas formas de poder, nuevas alianzas, nuevas historias. El silencio antes de la transformación se extendía sobre la tierra, un silencio cargado de tensión. Porque lo que estaba por venir no sería una simple continuación, sería un cambio absoluto, y nadie, ni siquiera los más poderosos, podía detenerlo. El aire se volvía más denso, como si el propio mundo contuviera la respiración ante lo inevitable. El imperio Han, que durante siglos había representado orden, continuidad y grandeza, ahora existía en un estado de transición constante, atrapado entre lo que había sido y lo que estaba por surgir. Las antiguas fronteras ya no definían el poder. Ahora el poder se medía en influencia, en lealtades, en la capacidad de movilizar hombres y recursos en el momento preciso. En el norte, en el este, en el oeste, el mapa del imperio comenzaba a cambiar no por decretos oficiales, sino por hechos consumados. Regiones enteras respondían a líderes locales que, aunque aún reconocían formalmente la autoridad imperial, actuaban con una independencia cada vez más evidente. Era un equilibrio ficticio, una apariencia sostenida por costumbre más que por realidad. En este escenario, los enfrentamientos entre señores de la guerra se intensificaron. Ya no eran escaramuzas aisladas ni conflictos limitados. Eran campañas prolongadas, cuidadosamente planificadas, donde cada movimiento buscaba no solo una victoria inmediata, sino una ventaja duradera. Los campos de batalla se multiplicaban, las estrategias evolucionaban. La guerra dejaba de ser una reacción y se convertía en un sistema. Algunos líderes comprendieron rápidamente que la fuerza bruta no sería suficiente, que la victoria dependía tanto de la mente como del músculo. Comenzaron a rodearse de consejeros, estrategas, hombres capaces de interpretar el caos y transformarlo en oportunidad. En estos círculos, la información se volvía tan valiosa como el acero. Espías, mensajeros, redes de inteligencia. Todo formaba parte de una estructura invisible que sostenía las decisiones visibles. Saber cuándo atacar, cuándo retirarse, cuándo negociar. Esas decisiones marcaban la diferencia entre la supervivencia y la desaparición. Mientras tanto, las alianzas se convertían en herramientas temporales. Nadie confiaba completamente en nadie. Los acuerdos se firmaban con cautela, sabiendo que podían romperse en cualquier momento. Y aún así, eran necesarios, porque ningún líder, por poderoso que fuera, podía imponerse solo en un mundo tan fragmentado. Era un juego constante de equilibrio, un juego donde cada error podía ser fatal. En medio de este escenario, la figura del emperador continuaba existiendo, pero cada vez más distante de la realidad. Su autoridad, aunque respetada en el plano simbólico, ya no era el factor decisivo en los acontecimientos. El centro había perdido el control, y el mundo avanzaba sin esperar su aprobación. En las ciudades, la vida continuaba, pero con una tensión constante. Los comerciantes adaptaban sus rutas, evitando zonas de conflicto. Los artesanos trabajaban bajo la incertidumbre
de no saber quién gobernaría su región al día siguiente. Las familias vivían con la inquietud de que la guerra pudiera alcanzarlos en cualquier momento. La estabilidad se había convertido en un recuerdo. Pero incluso en este entorno surgían formas de adaptación. Las comunidades se reorganizaban buscando protegerse, colaborar, sobrevivir. Nuevas estructuras sociales emergían, no impuestas desde arriba, sino construidas desde abajo, como una respuesta directa al Larbu a la realidad que enfrentaban. El Imperio Han, en su desintegración, estaba dando lugar a algo distinto. Un mundo más fragmentado, sí, pero también más dinámico, más impredecible y profundamente transformador. En el corazón de este cambio, algunos líderes comenzaban a destacar no solo por su poder militar, sino por su capacidad de gobernar. Entendían que la guerra, por sí sola, no podía sostener un territorio, que la población necesitaba orden, justicia, estabilidad. Y aquellos que lograban ofrecer eso, incluso en medio del caos, comenzaban a consolidar una legitimidad que iba más allá de la fuerza. Era un nuevo tipo de poder, uno que combinaba control y administración, espada y ley. Y ese tipo de poder estaba destinado a prevalecer. A medida que los conflictos continuaban, el mapa político se volvía cada vez más claro, no en su forma definitiva, sino en sus tendencias. Grandes bloques comenzaban a formarse, regiones que bajo el control de líderes fuertes empezaban a adquirir una identidad propia. No eran aún reinos independientes, pero ya no eran simples provincias del imperio. Eran algo intermedio, algo en transición. El mundo avanzaba hacia una nueva configuración, y en ese avance el Imperio Han se desvanecía lentamente, no como una explosión, sino como una luz que se apaga gradualmente. Sin embargo, su influencia persistía. En las ideas, en las estructuras, en la memoria colectiva. Porque aunque el imperio como entidad política estaba llegando a su fin, su legado continuaría moldeando todo lo que vendría después. Y en medio de esa transformación, mientras viejas certezas desaparecían y nuevas realidades tomaban forma, la historia seguía su curso, implacable, silenciosa, avanzando hacia un mundo que, aunque nacido del caos, llevaría consigo las huellas imborrables del Imperio Han. El mundo ya no recordaba la paz como una realidad, sino como un eco lejano. El Imperio Han, en otro tiempo firme como una montaña, ahora se deslizaba lentamente hacia su propia disolución. No había un momento exacto en el que todo se rompiera. No hubo un día en que el imperio simplemente dejara de existir. Fue algo más profundo, más inevitable. Fue un desgaste, un proceso lento donde cada parte, cada región, cada líder comenzaba a moverse por su propia voluntad, desconectándose poco a poco del todo. En este escenario, los grandes señores de la guerra ya no ocultaban sus ambiciones. Lo que antes se expresaba en susurros, ahora se declaraba en acciones abiertas. Las campañas militares ya no se justificaban en nombre del emperador. Se llevaban a cabo por dominio, por expansión, por control absoluto. Las fronteras cambiaban constantemente. Ciudades que un año pertenecían a un líder, al siguiente caían bajo el control de otro. Fortalezas que parecían inexpugnables eran asediadas hasta el agotamiento. Ríos, montañas y caminos se convertían en líneas de disputa. La guerra ya no era un evento, era el estado natural del mundo. Y en ese mundo, algunos comenzaron a sobresalir de manera definitiva. No todos los líderes podían adaptarse a esta nueva realidad. Muchos, acostumbrados a un sistema más estable, no lograban comprender la velocidad del cambio. Sus decisiones eran lentas, sus estrategias previsibles, y en un entorno donde todo cambiaba constantemente, eso era fatal. Otros, en cambio,
florecieron. Hombres que entendían que el poder ya no residía únicamente en la fuerza, sino en la capacidad de anticipar, de manipular, de construir redes de influencia que trascendieran el campo de batalla. Estos líderes no solo luchaban, gobernaban, administraban, construían. Donde sus rivales veían territorios que conquistar, ellos veían estructuras que consolidar. Organizaban la producción, protegían a la población, aseguraban el flujo de recursos. Y esa diferencia comenzaba a marcar el destino. Porque la guerra, por sí sola, no podía sostenerse eternamente. Pero un territorio organizado. Sí, mientras tanto, el emperador permanecía en la capital, cada vez más aislado, cada vez más irrelevante. Sus palabras aún eran registradas, sus decretos aún eran emitidos, pero su alcance real era limitado. Era un símbolo, y los símbolos, en tiempos de estabilidad, pueden sostener un mundo. Pero en tiempos de caos, pierden su fuerza. El poder real estaba en manos de aquellos que podían ejercerlo directamente. Y todos lo sabían. En las regiones controladas por los señores más capaces, la vida comenzaba a estabilizarse, aunque fuera de manera parcial. Los campesinos regresaban a sus campos, los mercados volvían a abrir, las rutas comerciales, aunque peligrosas, comenzaban a reactivarse. Era una estabilidad distinta, no universal, no permanente, pero suficiente para sobrevivir. Y esa supervivencia se convertía en una forma de legitimidad, porque la gente no seguía a quien tenía el título más alto. Seguía a quien podía garantizar orden. En este contexto, las alianzas comenzaron a tomar una forma más definida. Ya no eran acuerdos temporales sin dirección. Algunos líderes comenzaron a ver la necesidad de consolidar bloques más estables, de crear equilibrios que pudieran sostenerse en el tiempo. Pero incluso esos bloques estaban marcados por la desconfianza, porque nadie olvidaba que, en este mundo, la traición no era una excepción. Era una herramienta. Las campañas militares se volvieron más estratégicas, más calculadas. No se trataba de destruir al enemigo de inmediato, sino de debilitarlo, aislarlo, obligarlo a cometer errores. El tiempo se convirtió en un factor clave, la paciencia, en un arma. Y en medio de este complejo entramado, el mapa del antiguo Imperio Han comenzaba a dividirse de forma cada vez más clara. No oficialmente, pero sí en la práctica. Grandes regiones bajo el control de líderes poderosos, cada una con su propio sistema, su propia estructura, su propia visión del futuro. El mundo avanzaba hacia una nueva configuración, una en la que la unidad daría paso a la división organizada, en la que el imperio sería reemplazado por múltiples centros de poder. Pero incluso en este proceso, el legado Han no desaparecía. Seguía presente en la forma en que se gobernaban los territorios, en la importancia de la administración, en la idea de que el poder debía ir acompañado de orden. Era una herencia que ninguno de estos líderes podía ignorar, porque en el fondo, todos ellos eran producto del mismo imperio que ahora se desvanecía. Y aunque luchaban entre sí, aunque buscaban dominar, todos compartían una misma raíz, una misma historia. El Imperio Han no moría en un solo acto, se transformaba en muchos. Y en esa transformación nacía un nuevo mundo, uno donde el destino ya no estaba escrito por una sola dinastía, sino por el conflicto constante entre quienes aspiraban a reemplazarla. El silencio antes de la gran fragmentación se hacía cada vez más breve, porque lo que estaba por venir no sería solo una continuación del caos, sería su consolidación. Y de esa consolidación surgiría una nueva era, una era que cambiaría para siempre el curso de la historia. El momento que durante tanto tiempo se había gestado en silencio
finalmente comenzaba a tomar forma visible. El antiguo orden ya no podía sostenerse. El imperio Han, que durante siglos había mantenido una estructura centralizada, ahora se encontraba dividido en realidades paralelas. No había una proclamación oficial que marcara su fin, ni un único evento que señalara su caída definitiva. Pero en cada decisión, en cada batalla, en cada territorio gobernado de forma independiente, el cambio se hacía irreversible. Los grandes líderes militares ya no actuaban como defensores del imperio, actuaban como sus herederos o sus sustitutos. Cada uno de ellos comenzaba a construir algo más que poder momentáneo. Estaban creando sistemas, administraciones, ejércitos permanentes. No luchaban solo por sobrevivir al caos, sino por dominar lo que vendría después de él. Y ese después ya no era una incógnita lejana. Era el presente. Las regiones bajo control de estos líderes adquirían características propias. Diferencias en la administración, en la forma de recaudar impuestos, en la organización del ejército. Incluso en la cultura comenzaban a notarse variaciones, como si cada territorio estuviera desarrollando una identidad distinta, separándose poco a poco de la idea de un único imperio. El mundo se fragmentaba, pero no se desmoronaba completamente, se reorganizaba. En medio de esta transformación, tres grandes fuerzas comenzaron a destacarse de manera más clara que las demás. No eran aún imperios formalmente establecidos, pero su influencia, su estabilidad relativa y su capacidad de proyectar poder los diferenciaban del resto. Cada una de estas fuerzas tenía su propia visión, su propia estrategia, su propia forma de entender el futuro. En el norte, un líder había logrado consolidar un territorio amplio, utilizando no solo la fuerza militar, sino también una administración eficiente. Supo atraer a hombres capaces, organizar recursos, mantener el orden en medio del caos. Su poder no residía únicamente en sus ejércitos, sino en la estructura que había construido. En el sur, otro líder adoptaba un enfoque distinto. Aprovechaba las ventajas naturales de su territorio, protegía sus fronteras con inteligencia, desarrollaba una base económica sólida. Su estrategia no era la expansión inmediata, sino la consolidación profunda. En el oeste, una tercera fuerza emergía con una visión que combinaba ambición y prudencia. No poseía los recursos de los otros dos, pero compensaba esa desventaja con disciplina, con organización, con una comprensión aguda de sus propias limitaciones. Tres caminos distintos, tres formas de poder, tres futuros posibles. El imperio Han, que alguna vez había sido uno solo, ahora existía como la sombra de estas tres fuerzas emergentes. Y aunque ninguna de ellas había proclamado aún un nuevo orden definitivo, todos sabían que ese momento se acercaba. Las tensiones entre ellas eran inevitables. No podían coexistir para siempre. El equilibrio que mantenían era temporal, frágil, sostenido más por la necesidad que por la estabilidad real. Cada líder observaba a los otros, evaluaba sus fortalezas, buscaba sus debilidades. La guerra, aunque contenida por momentos, era inevitable. Mientras tanto, el emperador seguía existiendo, pero su figura se había convertido en un vestigio del pasado, un símbolo que ya no definía la realidad. El mandato del cielo, que durante siglos había legitimado el poder, ahora parecía dividido. Cada uno de estos líderes comenzaba a considerarse digno de él, a interpretar los acontecimientos como señales a su favor. El cielo ya no hablaba con una sola voz. O quizás eran los hombres quienes ya no sabían escucharla de la misma manera. En las ciudades y aldeas, la gente comenzaba a adaptarse a esta nueva realidad. La idea de un único imperio se desvanecía poco a poco, reemplazada por la aceptación de múltiples autoridades, múltiples centros de poder. La unidad dejaba de ser una expectativa.
La división se convertía en norma. Pero en esa división también surgía una nueva forma de orden, más flexible, más dinámica, más incierta. El mundo que nacía de las cenizas del Imperio Han no era necesariamente inferior al que había existido antes. Era diferente, y como toda diferencia, traía consigo tanto peligro como posibilidad. El proceso ya no podía detenerse. Las estructuras antiguas se deshacían y en su lugar surgían otras nuevas, moldeadas por la ambición, por la necesidad, por la adaptación. El Imperio Han no desaparecía en un instante. Se transformaba en un nuevo escenario, uno donde la historia ya no estaría dominada por una sola dinastía, sino por la interacción constante de múltiples poderes. Y en ese escenario, el destino de China entraba en una de sus etapas más intensas, más complejas, más decisivas. El final de una era ya no era una amenaza, era una realidad. Y el comienzo de otra era inevitable. El mundo había cruzado un umbral invisible. Lo que durante generaciones había sido una lenta transformación, ahora comenzaba a consolidarse en algo tangible, imposible de ignorar. El Imperio Han ya no era el eje alrededor del cual giraba todo. Su presencia persistía, sí, pero como una memoria que aún influía, aunque ya no controlaba. Las tres grandes fuerzas que habían emergido comenzaban a definirse con mayor claridad. Ya no eran simplemente territorios bajo control militar. Eran entidades con identidad propia. En el norte, el poder se estructuraba con una precisión casi implacable. La administración era eficiente, los recursos estaban cuidadosamente organizados, y la disciplina del ejército reflejaba una visión que iba más allá de la guerra inmediata. Allí, el orden no era solo una herramienta, era una estrategia. En el sur, la estabilidad se construía de manera diferente. La geografía protegía, los ríos alimentaban, y la riqueza natural permitía un desarrollo más sostenido. No era un poder que se expandiera con rapidez, pero sí uno que se fortalecía desde dentro, consolidando cada capa antes de avanzar. En el oeste, la resiliencia definía todo. Menos recursos, menos hombres, menos ventajas, pero una cohesión que compensaba cada carencia. Allí, el liderazgo no se imponía solo por la fuerza, sino por la confianza que generaba, por la capacidad de mantener unido lo que, en otras circunstancias, se habría fragmentado. Tres mundos distintos, tres formas de entender el poder, y entre ellos, una tensión constante. Las fronteras entre estas fuerzas no eran líneas fijas, sino espacios vivos, cambiantes. Lugares donde la diplomacia y la guerra coexistían, donde un acuerdo podía transformarse en conflicto en cuestión de días. Los emisarios viajaban sin descanso. Las alianzas se negociaban con palabras medidas. Pero detrás de cada gesto diplomático siempre existía la posibilidad de la traición, porque todos sabían que el equilibrio no duraría. Era solo una pausa, un momento de preparación. En la distancia, el emperador Han aún existía, pero su papel había cambiado de forma definitiva. Ya no era el centro del poder, sino un elemento más en un juego mucho más amplio. Su legitimidad seguía siendo reconocida, pero utilizada. Cada uno de los grandes líderes comenzaba a invocar esa legitimidad cuando le convenía, a ignorarla cuando no. El mandato del cielo ya no era una verdad única. Se había convertido en una interpretación, y cada interpretación servía a un propósito distinto. Mientras tanto, la vida continuaba. En los campos, los campesinos sembraban con la esperanza de que la guerra no llegara antes de la cosecha. En las ciudades, los comerciantes negociaban, adaptándose a nuevas rutas, a nuevos impuestos, a nuevas autoridades. La gente aprendía a vivir en un mundo donde la incertidumbre era constante, pero también aprendía a adaptarse.
y esa adaptación era, en sí misma, una forma de resistencia. En medio de este nuevo orden, las campañas militares comenzaron a adquirir una escala distinta. Ya no eran enfrentamientos aislados, eran movimientos calculados dentro de un tablero mucho más amplio. Cada batalla tenía un propósito. Cada victoria, una consecuencia. Cada derrota, una lección. Los líderes más capaces entendían que no podían ganar todo de inmediato, que el tiempo era un aliado tan importante como el ejército, que saber esperar, saber retirarse, saber negociar, era tan crucial como saber atacar. La guerra se volvía más compleja, más estratégica, más inevitable, y poco a poco las diferencias entre las tres grandes fuerzas comenzaban a transformarse en algo más definido. No solo territorios, no solo líderes, sino entidades que empezaban a reconocerse como iguales y como rivales inevitables. El mundo avanzaba hacia un punto en el que la fragmentación ya no sería una transición, sería una estructura. El Imperio Han, en su forma original, ya no podía regresar, pero su esencia seguía presente en cada decisión, en cada sistema, en cada intento de construir orden dentro del caos. Era una herencia que ninguno podía ignorar, porque incluso en la división, todos seguían siendo hijos de ese mismo imperio. Y esa paradoja definía el momento. Un mundo dividido, pero unido por su origen. Un mundo en conflicto, pero guiado por las mismas ideas fundamentales. El tiempo seguía avanzando, y con cada paso, el antiguo imperio se alejaba más, mientras el nuevo mundo tomaba forma. No como una ruptura total, sino como una transformación inevitable. El equilibrio que existía era solo temporal, y todos lo sabían, porque en el horizonte, aún invisible pero cada vez más cercano, se encontraba el momento en que estas tres fuerzas ya no podrían coexistir. Y cuando ese momento llegara, la historia volvería a arder. El equilibrio finalmente comenzó a romperse. Durante un tiempo, las tres grandes fuerzas habían coexistido en una tensión contenida, como si cada una esperara el momento exacto para moverse. Pero ese momento no podía retrasarse indefinidamente. La acumulación de poder, la ambición creciente, la necesidad de legitimidad, todo empujaba hacia un desenlace inevitable. La guerra ya no era una posibilidad, era una certeza. En el norte, la maquinaria militar estaba lista. No era un ejército improvisado, sino una estructura cuidadosamente construida, donde cada unidad cumplía una función precisa. La disciplina no era solo una virtud, era la base de su poder. Sus campañas no eran impulsivas, sino calculadas, diseñadas para debilitar al enemigo antes del enfrentamiento directo. En el sur, la respuesta no fue inmediata, pero sí profunda. Sus líderes entendían que no podían competir en una guerra de desgaste directo. En lugar de ello, reforzaron sus defensas, consolidaron sus territorios, aseguraron sus recursos. Preparaban el terreno para resistir y sobrevivir. En el oeste, la tensión se sentía de manera distinta. Allí, cada decisión tenía un peso mayor. Cada movimiento debía ser medido con precisión, porque el margen de error era mínimo. Pero esa misma presión generaba una claridad estratégica que pocos podían igualar. Tres fuerzas, tres caminos, y ahora un solo destino: el enfrentamiento. Las primeras campañas comenzaron como maniobras limitadas, pruebas de fuerza, exploraciones de las defensas enemigas. Pero rápidamente escalaron. Lo que había sido cautela se transformó en acción decisiva. Los campos volvieron a llenarse de ejércitos. Las ciudades se prepararon para el asedio. Los caminos se convirtieron en rutas de guerra. El sonido del metal, del choque, del movimiento constante, regresó con una intensidad que superaba incluso los conflictos anteriores. Pero esta vez,
era diferente. No era una rebelión, no era una lucha por restaurar el orden, era una lucha por definir un nuevo mundo. Cada batalla tenía un significado mayor. No se trataba solo de territorio, se trataba de legitimidad. Porque en el fondo, todos sabían que quien emergiera victorioso no solo dominaría tierras, heredaría la idea del imperio. Mientras tanto, el emperador Han seguía existiendo. Pero su presencia era cada vez más irrelevante frente a la magnitud de los acontecimientos. Su autoridad ya no definía la guerra. Era la guerra la que definiría el futuro del trono. El mandato del cielo parecía desplazarse, como si estuviera en busca de un nuevo portador. Y cada uno de los grandes líderes comenzaba a verse a sí mismo como el elegido. En medio de este conflicto, la población volvía a sufrir el peso de la historia. Las cosechas eran interrumpidas, los pueblos desplazados, las familias separadas. El ciclo que el imperio había intentado romper regresaba con fuerza. Pero esta vez había algo diferente. La gente ya no esperaba que el antiguo orden regresara. Sabía que algo nuevo estaba naciendo. Y aunque ese nacimiento era doloroso, también estaba cargado de una extraña inevitabilidad. En los campos de batalla, las estrategias se volvían cada vez más complejas. Las victorias no eran absolutas. Los ejércitos aprendían, se adaptaban, evolucionaban. Un error podía cambiar el curso de toda una campaña. El tiempo se convertía en un factor decisivo. Las guerras no se resolvían en días ni en meses. Se extendían, se transformaban, se convertían en procesos. Y en ese proceso comenzaban a surgir patrones, fortalezas que caían, regiones que cambiaban de manos, líderes que ascendían y otros que desaparecían. El mapa del antiguo Imperio Han ya no podía reconocerse. Había sido reconfigurado por la guerra. Pero en esa reconfiguración algo comenzaba a aclararse. No todas las fuerzas eran iguales. Algunas mostraban mayor resistencia, mayor capacidad de adaptación, mayor visión. Y esas diferencias, con el tiempo, empezarían a definir el resultado. El mundo ya no estaba en transición. Había entrado en una nueva fase. Una fase donde el conflicto no era el fin, era el medio a través del cual se decidiría quién tendría el derecho de reconstruir lo que el Imperio Han había sido. O quizás de crear algo completamente distinto. El fuego de la historia ardía con intensidad. Y nadie podía escapar de él. El fuego ya no podía ser contenido. Lo que había comenzado como una lucha estratégica entre tres grandes fuerzas, ahora se transformaba en un conflicto total, donde cada decisión llevaba consigo consecuencias irreversibles. El equilibrio se había roto definitivamente, y en su lugar emergía una dinámica mucho más brutal, más directa, más decisiva. Las campañas militares dejaron de ser movimientos calculados para convertirse en ofensivas constantes. En el norte, la ambición se hacía evidente. Sus ejércitos avanzaban con determinación, buscando no solo debilitar, sino dominar. Cada victoria era utilizada como un paso hacia algo mayor, hacia una visión que ya no ocultaba su objetivo final. En el sur, la resistencia comenzaba a tensarse. Lo que antes había sido una estrategia de consolidación, ahora se veía obligado a adaptarse a la presión creciente. Las defensas se reforzaban, los recursos se redistribuían, y la paciencia comenzaba a transformarse en acción. En el oeste, la situación se volvía aún más crítica. Cada decisión debía ser tomada con precisión absoluta, porque el margen para el error se había reducido casi a nada. Y sin embargo, en esa presión surgía una claridad que pocos podían igualar. Tres fuerzas, pero ahora en conflicto abierto. Las batallas se multiplicaban. Algunas eran rápidas,
decisivas, donde un movimiento inesperado cambiaba el resultado en cuestión de horas. Otras se extendían durante semanas, incluso meses, convirtiéndose en pruebas de resistencia, de voluntad, de capacidad logística. La guerra ya no se libraba solo con espadas y lanzas. Se libraba con información, con engaño, con tiempo. Los líderes más capaces comenzaron a utilizar estrategias que iban más allá del enfrentamiento directo. Cortaban suministros, aislaban regiones, manipulaban alianzas. Entendían que destruir al enemigo no siempre requería enfrentarlo de frente. A veces bastaba con debilitarlo desde dentro. Mientras tanto, las alianzas que aún existían comenzaban a desmoronarse. Lo que antes había sido cooperación, ahora se transformaba en sospecha. Cada movimiento era interpretado como una posible traición. Y muchas veces lo era. El mundo ya no tenía espacio para la confianza, solo para la necesidad. En medio de este escenario, algunos líderes comenzaron a destacar con una claridad que ya no podía ignorarse. No solo sobrevivían al conflicto, lo dominaban. Sabían cuándo avanzar, cuándo detenerse, cuándo cambiar el rumbo. Y esa capacidad comenzaba a inclinar la balanza. Porque en una guerra prolongada no gana el más fuerte. Gana el que mejor entiende el tiempo. El emperador, en la distancia, ya no era un factor. Su existencia persistía, pero no influía. Era un símbolo de lo que había sido, no de lo que sería. El mandato del cielo, que durante siglos había sido el fundamento del poder, ahora parecía desplazarse de forma invisible, como si buscara un nuevo portador entre aquellos que luchaban por imponerse. Y cada uno de ellos creía ser el elegido. En las tierras devastadas, la población continuaba adaptándose. La guerra se había vuelto parte de la vida cotidiana. Los niños crecían escuchando relatos de batallas en lugar de historias de paz. Los campesinos aprendían a sembrar rápido, a cosechar antes de que los ejércitos pasaran. La supervivencia se convertía en la única constante. Pero incluso en ese entorno, la vida persistía. Y esa persistencia era, en sí misma, una forma de resistencia contra el caos. A medida que el conflicto avanzaba, comenzaban a surgir diferencias más claras entre las tres grandes fuerzas. No todas podían sostener el mismo ritmo. No todas podían adaptarse con la misma eficacia. Algunas empezaban a mostrar signos de desgaste, errores acumulados, decisiones precipitadas, pérdidas difíciles de reemplazar, y en ese desgaste el equilibrio volvía a cambiar. Porque en una guerra prolongada, la victoria no siempre pertenece al que comienza más fuerte, sino al que logra mantenerse, al que resiste, al que aprende. El mapa seguía transformándose. Regiones enteras cambiaban de manos, pero esta vez los cambios comenzaban a ser más permanentes. Las estructuras que se establecían tras cada conquista eran más sólidas, más organizadas. El mundo dejaba de ser un campo de batalla constante para comenzar, lentamente, a estructurarse en nuevas formas de poder. Pero ese proceso aún no estaba completo. La guerra seguía. El desenlace aún no estaba decidido. Y en ese punto, donde la tensión alcanzaba su máximo, donde cada decisión podía definir el futuro, la historia se acercaba a su momento más crítico. El Imperio Han, en su forma original, ya era parte del pasado. Pero su legado seguía vivo en cada batalla, en cada estrategia, en cada intento de construir algo duradero en medio del caos. Y ahora, ese legado estaba a punto de ser reclamado. No por derecho, sino por conquista. El desenlace se acercaba, no como un golpe repentino, sino como una presión constante que finalmente alcanzaba su límite. Las tres grandes fuerzas, moldeadas por años de guerra, estrategia y supervivencia, ahora se encontraban en una posición donde ya no era posible retroceder. El mundo que había surgido tras la fragmentación del Imperio Han
exigía una conclusión. No podía sostenerse indefinidamente en equilibrio. Uno debía imponerse. En el norte, la estructura construida durante años comenzaba a mostrar su verdadero potencial. No era solo un ejército poderoso, sino una maquinaria completa. Administración eficiente, control de recursos, disciplina férrea. Cada victoria no era un simple avance, sino una consolidación. Era un poder que no solo conquistaba, se establecía. En el sur, la resistencia había alcanzado su punto máximo. Habían logrado sostenerse, adaptarse, sobrevivir a embates constantes. Su territorio seguía siendo fuerte, su gente leal, su base sólida. Pero la presión comenzaba a hacerse sentir. Porque resistir no era lo mismo que avanzar. Y en una guerra de esta magnitud, quedarse inmóvil era poco a poco perder terreno. En el oeste, la situación era aún más delicada. Su fuerza residía en la cohesión, en la disciplina, en la claridad de su liderazgo. Pero los recursos limitados, las constantes amenazas y la necesidad de tomar decisiones precisas en cada momento, comenzaban a cobrar su precio. Y aún así, no se quebraban, porque su fortaleza no estaba en la cantidad, estaba en la determinación. Las campañas finales comenzaron, no como enfrentamientos aislados, sino como movimientos decisivos, destinados a alterar el equilibrio de forma irreversible. Ejércitos enteros se desplazaban, no solo para ganar batallas, sino para destruir la capacidad del enemigo de continuar luchando. Las estrategias se volvieron más agresivas, más arriesgadas, más definitivas. Las alianzas que aún existían desaparecieron casi por completo. Ya no había necesidad de acuerdos temporales. El objetivo era claro: dominar o desaparecer. Los campos de batalla se convirtieron en escenarios donde se decidía no solo el destino de los ejércitos, sino el futuro de toda una civilización. Cada enfrentamiento tenía un peso que iba más allá de la victoria inmediata. Era un paso hacia el final. En medio de este proceso, las diferencias entre las fuerzas se hicieron evidentes de manera definitiva. Algunas podían sostener el ritmo, otras comenzaban a ceder. No por falta de valor, sino por desgaste, por acumulación de pérdidas, por decisiones que en otro momento habrían sido insignificantes, pero que ahora se convertían en errores irreparables. El tiempo, que había sido un aliado para algunos, se transformaba en enemigo para otros, y poco a poco el equilibrio se inclinaba. No de forma abrupta, sino inevitable. En la distancia, la figura del emperador Han era ya casi irrelevante. Su existencia persistía, pero no influía en los acontecimientos. El mundo había seguido adelante sin él. El mandato del cielo ya no era una cuestión de legitimidad heredada. Era una cuestión de poder demostrado. Y ese poder se estaba definiendo en el campo de batalla. Las ciudades comenzaban a caer de manera más decisiva. No cambiaban de manos para volver a ser disputadas. Esta vez, las conquistas eran permanentes. Las estructuras que se establecían tras cada victoria eran sólidas, organizadas, diseñadas para durar. El caos comenzaba a transformarse en un nuevo orden. Pero ese orden aún no estaba completo. Faltaba el desenlace final. El momento en que las fuerzas restantes ya no podrían sostener la confrontación. El momento en que uno de los caminos prevalecería. La población, agotada por años de guerra, comenzaba a percibir el cambio. No como una esperanza clara, pero sí como una sensación de que el conflicto se acercaba a su fin. Los movimientos eran más decisivos, las campañas más concentradas, las victorias más significativas. El mundo estaba cambiando de nuevo, pero esta vez no hacia la fragmentación, sino hacia una nueva forma de unidad, una unidad diferente, construida no desde el equilibrio, sino desde la supremacía. El imperio Han
en su forma original, había desaparecido, pero su espíritu aún buscaba una nueva forma de existir. Y en ese momento, en ese punto donde la historia se inclinaba hacia su resolución, todo dependía de una última fase. Una fase donde ya no habría espacio para la duda, ni para la espera, solo para el resultado. Y ese resultado estaba a punto de revelarse. El momento final ya no podía evitarse. Después de años de guerra, de estrategias, de alianzas rotas y de ambiciones enfrentadas, el mundo había llegado al punto donde todo debía resolverse. Las fuerzas que habían surgido de la caída del Imperio Han ya no podían coexistir. El equilibrio había sido destruido, y en su lugar solo quedaba una verdad inevitable. Uno debía prevalecer. Las campañas finales no fueron simples enfrentamientos. Fueron el resultado de todo lo aprendido, de cada error, de cada victoria acumulada a lo largo de años de conflicto. Cada movimiento estaba cargado de significado. Cada decisión tomada con la conciencia de que no habría una segunda oportunidad. En el norte, el poder había alcanzado su forma más completa. No era solo fuerza militar, sino control absoluto. Sus ejércitos se movían con precisión. Sus recursos fluían sin interrupciones. Su liderazgo mantenía una visión clara. No luchaban por sobrevivir, luchaban para terminar la guerra. En el sur, la resistencia comenzaba a mostrar sus límites. Habían logrado sostenerse durante mucho tiempo, adaptarse, proteger su territorio. Pero el desgaste era evidente. Las reservas disminuían, la presión aumentaba y cada batalla exigía más de lo que podían ofrecer. No estaban derrotados, pero ya no avanzaban. En el oeste, la determinación seguía intacta. Su fuerza no se medía en número, sino en cohesión. Cada soldado, cada decisión, cada movimiento reflejaba una voluntad que no se quebraba fácilmente. Pero incluso la voluntad tiene límites cuando se enfrenta a una presión constante. Y esa presión no disminuía. Las batallas finales comenzaron a decidir el destino. No eran numerosas, pero sí definitivas. Cada enfrentamiento alteraba el equilibrio de forma irreversible. Territorios clave caían, rutas estratégicas eran tomadas, posiciones que durante años habían resistido finalmente cedían. El mapa cambiaba, pero esta vez no volvería atrás. La guerra dejaba de ser un proceso, se convertía en un desenlace. En medio de este proceso, las diferencias entre los líderes se hicieron absolutas. Algunos aún reaccionaban, otros ya anticipaban, y en esa diferencia se encontraba la clave, porque el final no pertenece al más fuerte en un instante, pertenece al que logra sostenerse hasta el último momento. Poco a poco, una de las fuerzas comenzó a imponerse de manera clara, no por una victoria única, sino por una acumulación de ventajas que ya no podían revertirse. Controlaban más territorio, más recursos, más hombres. Pero, sobre todo, controlaban el ritmo de la guerra. Y cuando controlas el ritmo, controlas el resultado. Las otras fuerzas comenzaron a ceder. No de forma inmediata, no sin resistencia, pero inevitablemente. Cada retirada era más larga, cada derrota más difícil de recuperar. Hasta que llegó el punto en que continuar luchando dejó de ser una opción viable. El desenlace no fue un momento de gloria, fue un silencio, un instante en el que la guerra, que había definido toda una era, simplemente dejó de avanzar. El Imperio Han, en su forma original, ya no existía, pero en ese mismo instante algo nuevo emergía, un nuevo orden, no idéntico al anterior, no construido de la misma manera, pero heredero de su esencia. La idea del imperio no había desaparecido, había sido transformada. El poder volvía a concentrarse. Las estructuras comenzaban a reorganizarse. El caos daba paso, lentamente,
a una nueva estabilidad. Pero esta estabilidad no era inocente. Había sido construida sobre años de conflicto, de sacrificio, de destrucción. Y esa memoria permanecería. Porque el mundo que surgía no olvidaría fácilmente lo que había costado llegar hasta allí. Las ciudades comenzarían a reconstruirse. Los campos volverían a cultivarse. Las rutas comerciales se reabrirían. La vida, como siempre, encontraría la manera de continuar. Pero nada sería exactamente igual. Porque aquellos que habían vivido la guerra sabían algo que las generaciones anteriores no habían conocido de la misma forma: que ningún imperio es eterno, que todo orden puede romperse y que cada final es, en realidad, el comienzo de algo nuevo. El legado del Imperio Han no terminó con su caída. Se extendió más allá de ella. En las estructuras que sobrevivieron, en las ideas que persistieron, en la forma en que el nuevo mundo se construyó sobre las ruinas del anterior. Y así, mientras el polvo de la guerra finalmente comenzaba a asentarse, la historia continuaba. No como un eco del pasado, sino como el inicio de una nueva era. Una era nacida del fuego, pero destinada a redefinir el futuro. El silencio que siguió al final de la Gran Guerra no fue inmediato. No fue un descanso repentino ni una paz clara. Fue un vacío, un espacio extraño donde el mundo parecía moverse más lento, como si incluso el tiempo necesitara adaptarse a la nueva realidad. Después de años de conflicto constante, la ausencia de guerra resultaba casi desconcertante. Las tierras, marcadas por batallas, comenzaban a recuperar su aliento. Los campos, antes atravesados por ejércitos, volvían poco a poco a ser cultivados. No de forma uniforme, no sin dificultades, pero con una persistencia que reflejaba algo profundamente humano: la necesidad de continuar. Las ciudades, muchas de ellas dañadas, iniciaban un proceso lento de reconstrucción. Muros reparados, mercados reabiertos, caminos despejados. Cada acción, por pequeña que fuera, representaba un paso hacia una nueva estabilidad. Pero esta estabilidad no era como la anterior. No era el resultado de siglos de continuidad. Era el resultado de una ruptura. Y esa diferencia lo cambiaba todo. El nuevo poder que emergía entendía esto. Sabía que no podía simplemente restaurar el pasado. Debía construir algo distinto. Las estructuras comenzaron a reorganizarse con una mezcla de tradición y adaptación. Se recuperaban principios del antiguo Imperio Han, la importancia de la administración, la necesidad de un sistema ordenado, la relación entre autoridad y legitimidad. Pero al mismo tiempo se incorporaban lecciones aprendidas durante el caos. El control debía ser más directo, la lealtad más asegurada, el poder más vigilado, porque la memoria de la fragmentación aún estaba presente. Y nadie quería repetirla. En la corte, el nuevo orden comenzaba a definirse. Los funcionarios eran seleccionados con mayor cuidado. La administración se reforzaba. Se buscaba no solo gobernar, sino prevenir el desorden antes de que surgiera. Era un equilibrio más consciente, más cauteloso, pero también más frágil, porque estaba construido sobre la experiencia del colapso. Mientras tanto, en las regiones que habían sido escenario de guerra, la población se adaptaba a la nueva realidad. Habían aprendido a sobrevivir en el caos, y ahora debían aprender a vivir en la reconstrucción. No era fácil. La confianza no regresaba de inmediato. Las heridas, visibles e invisibles, tardaban en sanar. Pero poco a poco, la vida retomaba su curso. Los comerciantes volvían a viajar. Los artesanos retomaban su trabajo. Las familias reconstruían lo que habían perdido. Y en ese proceso, el mundo comenzaba a estabilizarse. Pero esta estabilidad no era absoluta.
era dinámica, siempre en movimiento, siempre consciente de su propia vulnerabilidad. El nuevo orden entendía que el poder no podía darse por sentado. Debía mantenerse, debía protegerse, debía justificarse. Porque el mandato del cielo, aunque reinterpretado, seguía siendo una idea fundamental. Ya no se trataba solo de herencia, sino de capacidad, de demostrar constantemente que el equilibrio podía sostenerse, y eso implicaba una responsabilidad constante. Mientras el tiempo avanzaba, el recuerdo del Imperio Han comenzaba a transformarse. Ya no era solo una realidad pasada, se convertía en una referencia, un modelo, un punto de comparación. Sus logros eran admirados, sus errores estudiados, y en esa dualidad el nuevo mundo encontraba orientación, porque aunque el imperio había caído, su influencia permanecía, en la forma de gobernar, en la estructura del Estado, en la manera en que el poder era entendido. Era un legado que no podía ser ignorado, y que, de muchas maneras, seguía vivo. Pero también era un recordatorio de que incluso las estructuras más grandes pueden caer, de que incluso los sistemas más sólidos pueden fracturarse, de que el equilibrio no es permanente. Es algo que debe mantenerse constantemente. El mundo que surgía de las cenizas del Imperio Han no era un simple reemplazo, era una evolución, una adaptación a una realidad que había cambiado para siempre. Y en esa nueva realidad, cada decisión, cada acción, cada intento de construir estabilidad, llevaba consigo el peso de la historia. Porque el pasado no desaparece, se transforma, se integra, se convierte en la base sobre la cual se construye el futuro. Y así, mientras el nuevo orden comenzaba a consolidarse, mientras la vida regresaba lentamente a los campos y ciudades, la historia continuaba. No como un ciclo repetido, sino como una línea que avanzaba, marcada por todo lo que había ocurrido. El Imperio Han había terminado, pero su esencia seguía presente. Y en esa presencia, en esa memoria viva, se encontraba la clave de todo lo que vendría después. Y así, el tiempo completó su círculo. No con un cierre abrupto, ni con una última gran batalla que marcara el final definitivo, sino con algo mucho más profundo. La transformación total de una era en otra. El Imperio Han, que había nacido del caos, crecido en la ambición y florecido en la estabilidad, finalmente se disolvía en la historia, pero no desaparecía. Porque los imperios no mueren como los hombres, se dispersan, se infiltran en el tiempo, se convierten en la base invisible de todo lo que viene después. Las generaciones que crecieron tras su caída ya no conocían el imperio como una realidad viva, sino como un legado. Escuchaban historias de su grandeza, de su orden, de su poder. Historias que no solo hablaban de victorias, sino también de errores, de excesos, de momentos en los que el equilibrio se había perdido. Y en esas historias encontraban algo más que memoria. Encontraban lecciones. El nuevo mundo que había surgido no era una simple continuación. Era una reinterpretación. Cada líder, cada estructura, cada intento de reconstruir el orden llevaba consigo la huella del pasado. Las ideas del Imperio Han, la administración, la legitimidad, la relación entre el gobernante y el pueblo, seguían vivas, adaptándose a nuevas circunstancias, a nuevas realidades. Era como si el imperio hubiera dejado de existir en forma, pero no en esencia. Y esa esencia se manifestaba en cada decisión, en cada intento de evitar los errores que habían llevado a su caída. Porque ahora el mundo entendía algo que antes solo intuía: que el poder, por grande que sea, es frágil. Que la estabilidad no es un estado permanente, sino un equilibrio que debe mantenerse constantemente. Que el orden, cuando se da por sentado, comienza a deteriorarse.
Las tierras que alguna vez habían estado unidas bajo una sola autoridad, ahora estaban divididas, pero no caóticas. Habían aprendido, habían cambiado. Cada región, cada nuevo poder, llevaba consigo una conciencia más aguda de lo que significaba gobernar. No se trataba solo de dominar, se trataba de sostener, de equilibrar, de comprender que la fuerza sin estructura conduce al colapso y que la estructura sin flexibilidad se rompe. El Imperio Han había sido ambas cosas, y en su caída había enseñado el costo de perder ese equilibrio. En los campos, la vida continuaba. Las estaciones seguían su curso. Las semillas eran plantadas, las cosechas recogidas. La gente vivía, amaba, trabajaba, como siempre lo había hecho. Porque más allá de los imperios, más allá de las guerras, la vida persiste. Pero esa vida ya no era la misma. Había cambiado. Se había vuelto más consciente, más resistente, más preparada para enfrentar lo incierto. Las ciudades reconstruidas ya no eran simples centros de poder, sino símbolos de supervivencia. Cada muro levantado, cada mercado reabierto, cada camino restaurado representaba algo más que progreso. Representaba continuidad, la capacidad de seguir adelante, incluso después del colapso. Y en esa continuidad, el Imperio Han seguía existiendo. No como una estructura política, sino como una idea que había atravesado el tiempo, que había sobrevivido a la guerra, que había sido transformada, pero no destruida. Porque las ideas, cuando son lo suficientemente fuertes, no desaparecen. Se adaptan, se reinventan, se convierten en la base de nuevos comienzos. Y así, mientras el mundo avanzaba hacia nuevas configuraciones, mientras nuevos poderes emergían y nuevas historias comenzaban a escribirse, el legado del Imperio Han permanecía, silencioso, pero presente, en cada decisión, en cada sistema, en cada intento de construir algo duradero en un mundo que había aprendido, de la forma más difícil, que nada lo es. El final del Imperio Han no fue una derrota, fue una transición. Un paso necesario en la evolución de una civilización que continuaría cambiando, creciendo, enfrentando nuevos desafíos. Porque la historia no se detiene, nunca lo hace. Avanza, siempre, y en ese avance cada imperio, cada era, cada momento deja una huella. El Imperio Han dejó la suya, profunda, imborrable, eterna.